magistral de Juan Carlos Mathieu, exministro de Comercio Exterior y Turismo. En verdad me alegra mucho la venida de Juan Carlos, nos conocemos de hace muchos años. Bueno, nuestra amistad comenzó por mi padre, ¿no? Mi padre conocía a ti, era muy amigo tuyo. Y bueno, es un tema muy especial, es evolución del comercio exterior peruano, una mirada a las relaciones comerciales con Asia. Y creo yo, nadie mejor para hablar de ese tema desde el punto de vista del gobierno, aunque ahorita no estás aquí, pero yo sé que te van a llamar otra vez con toda la experiencia que tienes. Juan Carlos pues tiene una larga experiencia, no solo en el tema de negocios, él ha sido antes viceministro también de MIPYMES y Industria del 2016, ha trabajado en la Cámara de Comercio, en muchos lugares, entonces es un experto en el tema del comercio internacional, ¿no? Y ha estado al frente pues de este ministerio tan dinámico en estos últimos años, donde las relaciones con Asia cada vez son más importantes, en particular en este año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, ¿no? Antes de darle la palabra al doctor Pedro Barrientos, nuestro decano, para que dé algunas la inauguración de este evento, permítame comentarle algo del Centro de Estudios Asiáticos, ¿no? Este evento está organizado por el Centro de Estudios Asiáticos y la Facultad de Ciencias Económicas en un momento especial. Este mes estamos celebrando el 149 aniversario de la fundación de la Facultad de Ciencias Económicas. Y el próximo año son 150 años, nuestra facultad es las más antiguas, y tenemos una serie de eventos en realidad, con varios expositores. Por ejemplo, en los eventos que el CEAS ha estado directamente involucrado en la organización, es este de acá. Ayer tuvimos, antes de ayer tuvimos la presencia de un profesor japonés de caligrafía. El próximo 10 de abril, miércoles, vamos a tener a partir de las 11 de la mañana, están todos invitados, Juan Carlos, si te parece, la presencia del embajador de Japón, Yamamoto Tsuyoshi. Este año es muy especial para Japón, como bien sabemos, 125 aniversario de el comienzo de la inmigración japonesa. El año pasado fue el 150 aniversario del comienzo de relaciones diplomáticas, y el día 11, el día siguiente, va a estar aquí Julio Pérez Albán, presidente de ADEX, ¿no? Entonces, vamos a tener muchos eventos, aparte de los otros eventos que se está organizando. Entonces, esa es una de las cosas que hacemos en el CEAS, el Centro de Estudios Asiáticos, del cual soy el director. Los invito en todo caso a ver la página web del CEAS. Tenemos en la página web de San Marcos, tenemos un espacio ahí, pero también tenemos la página de Facebook del CEAS, ¿no? Que es mucho más dinámico porque lo podemos cambiar, modificar, subir las conferencias, eventos que hacemos inmediatamente, ¿verdad? Otra cosa más que quería comentarlos, este evento, como muchos que nosotros han hecho, está siendo grabado, está siendo transmitido por radio y televisión de San Marcos, por el Facebook de San Marcos, por el Facebook del Centro de Estudios Asiáticos, y obviamente va a quedar grabado, y nosotros en el Centro de Estudios Asiáticos tenemos un canal YouTube, donde hemos puesto prácticamente casi las 100 conferencias o más que hemos hecho. Entonces ustedes lo pueden ver otra vez, la conferencia que se va a dar hoy día. Y por último, tenemos nosotros una gran biblioteca. La Universidad Pública, lamentablemente, no tenemos muchos recursos. De hecho, en la labor del Centro de Estudios Asiáticos no tenemos prácticamente ningún recurso, pero hemos logrado a través de donaciones de embajadas, muchas contribuciones, que vengan profesores, y quiero poner en particular énfasis en el tema de los libros. Tenemos más de 500 libros donados por embajadas de Asia. Yo creo, en verdad, que tenemos la mejor conjunto libros sobre Asia en todo el Perú. Más de 500, 600 libros sobre economía, política, relaciones internacionales, historia, libros muy nuevos que nos han donado. Por ejemplo, Japón nos donó como 150 libros, la Embajada de Estados Unidos como 100 libros, la Embajada China, la Embajada de la India, la Embajada de Tailandia, Indonesia, Malasia. Los invito a visitar, están en la Biblioteca Central, están justo en la Biblioteca Central en el primer piso. En el medio hay un lugar que se llama Libros del CEA, se llama ahí, ¿no? Entonces ustedes pueden ver allí. Entonces, termino diciendo que los invito a que sigan viendo las próximas conferencias, no solo las que organiza el CEA, sino también las que organiza la facultad en todo este mes.
Dicho esto, doy paso entonces al doctor Pedro Barrientos, nuestro decano, para unas palabras de inicio. Muy agradecido, profesor Carlos Aquino. Bueno, vamos a dar inicio al ciclo de conferencias relacionadas a temas económicos, ¿no? Como mencionó Carlos, cumplimos 149 años de fundación en la Escuela de Economía. Vamos a dar este inicio del ciclo de conferencia con la presencia y exposición que nos va a realizar el economista Juan Carlos Matius. Como ya explicó Carlos, es un economista con mucha experiencia en el campo de la economía pública y con más experiencia en el campo de la política económica internacional. Él acaba de concluir su periodo de ser ministro, ¿no? Algo que es como una ambición de muchos economistas, estar metido en el campo real, ¿no? Entonces, lo que él exponga el día de hoy nos va a servir a nosotros para enriquecer nuestro bagaje intelectual acerca de la economía internacional. Entonces, vamos a darle la palabra al doctor Juan Carlos Matius para de inicio a su exposición que se relaciona al comercio del Perú y sus perspectivas. Muchas gracias y por favor invito al doctor Juan Carlos Matius a que comience su exposición. Muchas gracias. Sí, tengo pasador. Se puede sentar y usted le invita por casa. ¿Algún chico nos puede dar? Sí. Ahí está. Sí, por favor. Ok. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Carlos, Pedro, por la gentileza de invitarme a participar con ustedes. A ver, vamos a ir un poco rápido porque son varias láminas, yo lo suelo pasar con más rapidez. Mi experiencia en realidad es combinada, he trabajado fuertemente en el sector empresarial, gerenciando empresas vinculadas a operaciones internacionales, una de ellas es Química Suiza, que comercia productos naturales en el mercado asiático principalmente, Japón y Corea en particular. He trabajado en el Estado, digamos, he sido hasta hace 3 días ministro de Comercio Exterior y Turismo y he sido viceministro de MIPA Industria y he trabajado como director de PROMPES, PROMPERÚ. Y en el sector académico también he estado vinculado a 2 escuelas con cargos directrices y recursos de cooperación internacional con varias fuentes, la Unión Europea, Banco Mundial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, les expreso esto básicamente para entender que tenemos una visión combinada de varias experiencias. Y pasamos, por favor. Mi primera reflexión antes de conversarles un poquito sobre esta mirada del comercio exterior peruano, las perspectivas con foco en el mercado asiático, es esta frase que recogemos de Rick Elías. No sé si ustedes están familiarizados con ese personaje. Rick Elías tiene un TED de 3 minutos. El TED se titula Las 3 cosas que aprendí cuando se iba a estrellar mi avión. Es un sobreviviente de ese vuelo fatídico que aterrizó hace como 11 años en el río Hudson, frente a Nueva York. Que motivó la película de Tom Hanks, que probablemente algunos de ustedes hayan visto. Y él cuenta que estaba en ese vuelo comercial y de pronto hay un sonido fuerte, se acerca y le pregunta a la aeromoza qué pasaba y la aeromoza le dijo, hemos perdido un motor, pero no se preocupe, el avión está preparado para aterrizar con un motor menos. Se sienta, se pone el cinturón y de pronto un sonido similar. Y antes de que siquiera se le ocurriera preguntar qué pasa, el piloto de la nave anuncia por el micro, prepárense para el impacto. Entonces obviamente sabía lo que venía y la probabilidad de morir era mucho mayor que la probabilidad de sobrevivir, ¿no? Obviamente sobrevive, si no, no te tira el TED. Y dentro de las 3 cosas que él aprende en esos minutos de caída del avión, una es esta. No les voy a contar las horas para que vean el TED en algún momento, pero esto cambia en un instante. Es decir, a partir de eso él cuenta hasta irónicamente, no postergo nada, en mi casa ya no encuentro buen vino, porque ya no tengo que esperar a la ceremonia, el matrimonio, sino
cuando le provoca, o si quiere estudiar algo, se matricula mañana y no dice voy a ver si me meto a la maestría el próximo año. Nada postergas porque todo puede cambiar en un instante. La propia pandemia nos enseñó eso. ¿A quién se le hubiera ocurrido este mundo de la virtualidad que tanto ha prosperado hacia el año 2019, ¿no? O sea, muchos cambios se dan de pronto y por lo tanto las cosas no deberían postergarse en ningún sentido. Avanzamos, por favor. He hecho un poco la lógica o la secuencia de los puntos que voy a tocar de manera rápida, una mirada del entorno mundo, un aterrizaje hacia los indicadores macro de Perú, un foco en la parte de comercio exterior con énfasis en el mercado chino y algunos comentarios sobre las perspectivas del sector turismo también. Pasamos, por favor. En tema de entorno global, si pasamos, lo primero que hay que tener en clave, más allá de los temas coyunturales, es entender los grandes cambios que son llamadas las megatendencias. Hoy día se habla de prospectiva, les cuento que hay incluso maestrías de prospectiva que te hablan de los cambios de acá a 20, 25 años. No te hablan de los temas coyunturales, obviamente hay temas coyunturales relevantes, por supuesto, pero hay cambios que son fundamentales, como los que vemos en el cuadro siguiente, es decir, la nanotecnología, la robótica, la criptología, la genómica, son cambios absolutamente trascendentales y les explico que esto es fundamental porque pónganse a pensar incluso en nombres de compañías, siendo ustedes súper jóvenes seguramente tendrán en la cabeza nombres de compañías o de marcas que eran súper relevantes hace unos pocos años y hoy día no existen en el mercado. Pregúntenle a sus papás o a sus hermanos mayores por Kodak, por ejemplo. Kodak era la reina de la fotografía a nivel mundial y el propio gerente general de Kodak dijo explícitamente que la telefonía digital no era una competencia para ellos, ¿no? 18 meses después de esa frase infeliz, Kodak desaparecía del mercado. Lo propio piensen en Nokia, piensen en Blockbuster, compañías grandes, potentes, líderes en su rubro, que desaparecen por no entender el peso de las megatendencias. Y ves otras corporaciones como la IBM, por ejemplo, que se han ido reinventando. La IBM hace 15 años tenía básicamente un empleado que era un capo en hardware, ¿no? En máquinas, en fierro, ¿no? Años después era un capo en software y hoy día no es ni lo uno ni lo otro. IBM es un socio tecnológico comercial, un socio de corporaciones para crecer en la transformación digital necesaria en cualquier corporación. Pasamos, por favor. Y de hecho, miren solamente, no se llega a ver el cuadro probablemente ahí, pero lo que he hecho ahí para entender dentro de esa megatendencia es el impacto y la rapidez con la que ese impacto se da. Lo que he hecho es poner un cuadro, solamente me voy a referir al primer grupo, donde pongo empresas en grupos de 2 que están en un rubro similar. Una ha crecido bajo el modelo tradicional y la otra ha crecido teniendo la tecnología como parte de su ADN. Miren arriba, sale BMW. BMW, esa compañía alemana automotriz, líder a nivel mundial, tiene más de 100 años de historia, tiene 122.000 empleados a nivel mundial y su valor de mercado es 56.000 millones de dólares. O sea, 56 billones de dólares, ¿no? Miren al costadito, Uber, que deben conocerla más que BMW. Uber no tiene 100 años, Uber tiene 14 años de historia. Uber no tiene 122.000 empleados como BMW, tiene solo 7.000. Y Uber vale más que BMW. Uber vale 62.000 millones de dólares. Y lo propio si comparamos Walmart con Alibaba, etcétera, etcétera. Es decir, todas las corporaciones que crecen teniendo la tecnología como parte de su ADN, crecen a una velocidad sorprendentemente superior a aquellas que siguen el modelo tradicional. Pasamos, por favor. Si bajamos un poco el escenario Perú y tratamos de mostrar, avanzamos algunos indicadores relevantes. Si hacemos un corte hacia el año 2019, les cuento de manera rápida que en todos los indicadores macroeconómicos, Perú aparece en mejor posición que la mayor parte de toda América Latina, ¿no? Y es más allá de esos indicadores de crecimiento económico, de inflación, de tipo de cambio, pasamos por favor, es relevante entender que en los 15 años previos a la pandemia, por eso puse hasta el 2019, del 2004 al 2019, les cuento para que vean que no todo es tan malo, 2 economías en América Latina fueron las que más redujeron la pobreza, Perú y Colombia. En el caso de Perú se redujo la pobreza de 50.2%, más de la mitad de la población, a 20.5%, 30 puntos porcentuales. Al amparo
de lo que hoy día se cuestiona, que se llama el modelo de economía social de mercado. Cuando se habla de modelo de economía social de mercado, mentira cuando se dice libre a la oferta y la demanda, y los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. No tiene que ver con eso. Economía social de mercado es reconocer que el motor de desarrollo de la economía, el que genera la riqueza, el que genera el empleo, es la empresa privada. Y el Estado promueve, facilita y, por supuesto, regula la actividad empresarial. El motor de la economía es el sector empresarial. Con eso no estoy diciendo aplaudamos a empresas que no respetan las normas laborales, medioambientales, que son narcos. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando, la empresa per se es la buena de la película, no es la mala de la película. Que hayan empresas dolosas y respetuosas de la norma, que se les sancione con todo el peso de la ley. Pero nunca perdamos de vista que el empleo no lo genera el Estado, lo genera la empresa privada. Ellos son los que generan la riqueza en la economía, ¿no? Y si vemos post pandemia, hay una recuperación. Solamente para que tengan claro, la pandemia nos golpeó terriblemente. Fuimos la quinta economía con mayor recesión en el mundo y la segunda economía con mayor recesión en América Latina. El único país de América Latina y del mundo que estuvo peor que Perú fue Venezuela. Después de Venezuela, Perú fue el país que estuvo peor, para que tengan una idea de lo que significó la pandemia. Luego viene un proceso de recuperación en casi todas las variables y comienza a poner en evidencia, pasamos por favor, y comienza a poner en evidencia cuáles son los motores que activan la economía. Y les digo, fundamentalmente son 5. Inversión pública, inversión privada, y la privada pesa 80% y la pública 20%, exportaciones, turismo y consumo interno. Y el consumo interno, que es ir a comprarte un sándwich, tomar un taxi, comprarte algo, eso pesa 65% del Producto Bruto Interno. Pero si miramos este cuadro de competitividad, nos trata de situar, comparado con el resto del mundo, cómo estamos. Así como ese es el ranking de fútbol para ver tu equipo en qué posición está o la selección peruana en qué posición está. Si pones a Perú y lo comparas con el mundo en materia de competitividad, estamos en la mitad de la tabla. Perú está en la posición 65 de 144 países en materia de competitividad. Y estamos bien en algunas áreas importantes como estabilidad macroeconómica, aunque no lo crean, apertura al mundo, promoción de la inversión. Estamos rezagados principalmente en educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad. Pasamos, por favor. Pasamos, porque he puesto algunos cuadros con más detalle. Ahora que voy a hacer alusión al tema de comercio y turismo, simplemente quiero aclarar para que tengan la idea nítida que el presupuesto de comercio exterior y turismo es el 0.24% del presupuesto nacional. O sea, el presupuesto para esas actividades es menos de un cuarto del 1%. Sin embargo, impacta en más de 28% del Producto Bruto Interno. O sea, son sectores absolutamente relevantes que tienen 3 características. Generan impacto importante en empleo. Las exportaciones generan 1,5 millones de puestos de trabajo de manera directa y el turismo genera 1.200.000 puestos de trabajo de manera directa. La otra característica es que es súper descentralizado. Si yo les digo producto de exportación, díganme el producto que quieran, díganme el que se les ocurra y yo les voy a decir de dónde viene. Y no viene de Lima, por si acaso. Es una actividad descentralizada. Háblenme de madera, estamos hablando de la selva, háblenme de mango, estamos hablando de Piura, háblenme de colorante natural, estamos hablando probablemente de Cusco, etcétera, etcétera. Es una actividad súper descentralizada. Y tercera característica es involucra una participación muy fuerte de micro y pequeñas empresas. Ese es un espacio de desarrollo de políticas públicas y de actividad privada súper importante. Las oportunidades de negocio y de emprendimiento en comercio exterior y turismo son cuasi infinitas, ¿no? Avanzamos, por favor, ¿no? En comercio exterior, para ir aterrizando un poco al tema, hay que tener en claro que el foco que tiene Perú es el impulso a la actividad exportadora. Si pasamos, por favor. Y Perú tiene una característica importante, que ha sabido articular al sector público y privado y armar planes a 10 años cuando nadie lo hacía. En el Estado peruano hacía planes a 1 año, bueno, hace 15 o 20 años se comenzó a hacer planes mucho más largos. Se llamó el Plan Estratégico Nacional Exportador, se articuló con planes regionales de exportación y para que tengan claridad en lo que estoy diciendo de manera rápida esos planes aterrizaron a 1.215 medidas de impulso a la actividad exportadora. Y de las 1.215 medidas al día de hoy, más del 87% se ha implementado. Ese no ha sido un ejercicio teórico,
sino praxis pura. Estoy hablando del seguro para la pyme exportadora, el exporta fácil, el importa fácil, la ventanilla única de comercio exterior, el despacho anticipado, los CLC, las inversiones en infraestructura, los consorcios de operación, etcétera, 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 etcétera. Todas las acciones impulsadoras de la actividad exportadora en el Perú. Avanzamos, por favor. De hecho, si miramos el último año, pasamos, por favor. El último año, para mencionarlo de manera rápida, uno mira qué ha pasado en el mundo y uno mira que ha habido desaceleración de la economía mundial el 2023 e incluso recesión en algunas economías grandes como Alemania e Italia. Eso explica por qué las exportaciones de países grandes como Estados Unidos cayeron. Las exportaciones de China cayeron. Las exportaciones de Alemania cayeron, las exportaciones de Holanda cayeron. En América Latina, solo 4 países crecieron en exportaciones. Brasil, México, Paraguay y Perú. Y Perú el último año registró un récord de más de 64.000 millones de dólares y en materia de lo que se llama productos no tradicionales, se creció 1.5%. La siguiente, por favor. ¿Sí? Se creció 1.5%. Puede parecer poco, pero en un escenario donde casi nadie crece, Perú mantiene un crecimiento sólido de la actividad exportadora. Ese es un tema absolutamente importante. Pasamos, por favor. De hecho, para que tengan claridad por qué llama la atención el sector exportador, les cuento que hay 41 productos peruanos, 41, donde estamos entre los 10 principales proveedores del mundo. Ese numerito que ven en redondo es la posición que tenemos en el mundo. Perú es el número 1 en el mundo en exportación de arándanos, de uvas, de espárragos, de banano orgánico, de café orgánico. Somos el número 2 en palta, solamente superado por México. Somos el quinto en cítricos. O sea, estamos convirtiéndonos en jugadores relevantes en varios rubros, entre ellos en la actividad exportadora. Pasamos, por favor. Ahí les pongo a algunos de los que tienen las 10 primeras posiciones, pero en total son 41 productos donde Perú tiene ese liderazgo a nivel mundial. Pasamos, por favor. De hecho, una cosa súper importante para el Perú es haberse convertido en una de las 3 economías más abiertas de América Latina, conjuntamente con México y Chile. Tenemos 22 tratados de libre comercio con 58 economías y estamos negociando la modernización del Tratado de Libre Comercio con China, el TLC con India. Vamos a ser el primer país en América Latina que tiene un TLC con la India, con Hong Kong, que también está avanzado, estamos en la 5ª ronda de negociación. Y arranca en mayo formalmente la negociación de TLC con 3 economías grandes, con Indonesia, con Emiratos Árabes, que acabo de estar ahí hace 3 semanas, y con Marruecos. Entonces, Perú claramente está apostando a abrirse al mundo. Pasamos, por favor. De hecho, esto está explicando por qué las exportaciones crecen. Es decir, si uno mira el sector agroexportador, que siempre nos trae las buenas noticias, seguimos creciendo vendiéndole a los mismos mercados. Si tú vendes más a un mismo mercado, ¿qué sucede? Caen los precios. Eso te obliga a abrir nuevos mercados. Por eso armamos los tratados de libre comercio. No es que se me ocurre o me gusta viajar, entonces armo un TLC con Hong Kong, sino son mercados relevantes para la economía peruana. Y nos miran con sumo interés. Pónganse a pensar en la siguiente manera. Acá se ha asustado la Sociedad Nacional de Industrias, por ejemplo, con razón, digamos, preocupado en el sentido de decir, ¿por qué se negocia un TLC con la India? Van a venir a llenarnos de productos farmacéuticos, de calzado, de confecciones y van a arrasar con Gamarra y tal y tal. Yo les digo, ¿saben cómo nos ve la India? Nos ve de la siguiente manera. Un mercado principal para la India es Estados Unidos. Y ellos no tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Por lo tanto, cuando India vende a Estados Unidos, paga aranceles, que son los impuestos a la importación. ¿Qué están haciendo a través de un TLC con Perú? Pretenden venir a invertir acá en el Perú o co-invertir con empresas peruanas. ¿Para qué? ¿Para venderle a quiénes? A los mismos clientes de Estados Unidos. 3 ventajas. Muy probablemente lo van a producir más barato en el Perú. Primera ventaja. Segundo, el flete de Perú a Estados Unidos es más barato que India a Estados Unidos. Tercera ventaja, Perú tiene un TLC con Estados Unidos, por lo tanto entra sin pagar aranceles y desde allá pagas aranceles. ¿Más claro? ¿Necesitan que sea más claro? India nos ve como un punto de interés, no porque quiere llenarnos de productos acá, usarnos como trampolín para llegar a los mercados con los que Perú tiene un tratado de libre comercio. Pasamos, por favor. Y Perú está en estos procesos, ¿no? Es un poco lo que les comentaba. Varios tratados de libre comercio. Cuando se habla de foro APEC, para que tengan claro,
APEC no es un foro de negociación, es una suerte de club de amigos, en el buen sentido, es un foro de cooperación, pero Perú ha utilizado inteligentemente su participación en el foro APEC para negociar tratados de libre comercio con países asiáticos. Colombia no tiene esos tratados, pero tiene una ventaja de tener TLC con Japón, por ejemplo, con China continental, con Corea del Sur, con Tailandia, próximamente con Indonesia, y esos espacios de la APEC, por ejemplo, Perú los ha explotado inteligentemente, parece bien. Pasamos, por favor. Pero más importante que TLCs y más TLCs es ver cuán preparados estamos para competir. Y por eso el Plan Estratégico Nacional Exportador, y por eso herramientas de inteligencia comercial. Hay una herramienta que se llama la Ruta Productiva Exportadora, que es una asistencia técnica desde cero hasta llevarlos al mercado internacional. Se ha beneficiado a 10.000 familias. Recibimos recursos de cooperación del gobierno suizo para potenciar esa herramienta y tenemos muchas más. El PAI, por ejemplo, que es el programa de asistencia a la internacionalización. Pasamos. Se tiene una agencia, esa es la Ruta Productiva Exportadora, que era para 3 mercados, para 3 regiones, las que aparecen amarillo arriba, Junín, San Martín y Piura, y ahora se ha extendido hasta 14 regiones de todo el país y está incorporando banano orgánico, café, cacao, últimamente pitahaya y otros productos. Es una herramienta muy potente que ayuda a que las empresas se puedan internacionalizar. Pasamos, por favor. Se tienen esas herramientas, no voy a detenerme cada una de ellas, pero la ventanilla única de comercio exterior, el programa de asistencia a la internacionalización, todas las herramientas que maneja PROMPERÚ para la promoción comercial en el exterior son fundamentales para que nuestras empresas crezcan de manera sostenida. Y eso es súper importante porque, pasamos por favor, porque les cuento, tenemos 9.300 empresas exportadoras en el Perú y les cuento que 69% de esas 9.300 son MIPES, micro y pequeñas empresas. O sea, no se queden con la idea de que la exportación es un negocio de grandes. Hay mucha participación directa o indirecta de micro y pequeñas empresas. Se está desarrollando ese tema de zonas económicas especiales, por ejemplo. Saben que se va a inaugurar ese tema del Puerto Callao en su primera etapa en noviembre de este año. Y al desarrollarse ese Puerto Chancay, obliga a armar una ciudadela que permite un desarrollo industrial al costado de ese puerto. Ese concepto encaja dentro de lo que se llama zonas económicas especiales. Se está trabajando una ley que ya se acordó con el Congreso de la República y que debería dar luces dentro de unos 3 o 4 meses a más tardar, espero, ¿no? Pero pasamos, por favor. Y de hecho hay mucho de trabajo de asistencia técnica, capacitación, porque justamente este portafolio de empresas exportadoras, como dije, está conformado por MIPES. Y les cuento que las MIPES muchas veces, cuando no tienen la formación correcta, cometen errores básicos. Se endeudan en dólares cuando deberían haberse endeudado en soles. Se acogen a un mecanismo que se llama drawback cuando les hubiera convenido otro que se llama importación temporal. O sea, y a veces cometen errores, pero el Estado presume mala fe y te pone una penalidad que te cierra la empresa. Entonces, y yo doy fe de que muchas veces no es que la micro y pequeña empresa actúe de mala fe, es desconocimiento puro y duro. Por lo tanto, esas herramientas que acá las estoy mencionando, cada una sería un taller para explicar exactamente cómo operan, pero si tienen preguntas, con gusto las puedo responder. Pasamos, por favor. Y acá, digamos, algo que conversamos con Pedro y con Carlos en la antesala, todas las inversiones en infraestructura vial y de transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial es fundamental. Es decir, un ministerio como el de Comercio Exterior y Turismo no puede actuar solo. ¿De qué me sirve que hable de poner una zona económica especial si no tengo salida fluida por Ancón? O sea, obliga a que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones trabaje en la habilitación de rutas y, ojo, el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, en dar acceso básico a servicios fundamentales. ¿De qué sirve que pongas una zona de ese tipo cuando tienes problemas de agua, salubridad de agua potable y servicio básico? Entonces, me refiero que todo es orquestado y la parte de infraestructura de transporte es clave y por eso ponía un poco las rutas priorizadas. Avanzamos, por favor. De hecho, sí, un poco lo que estaba comentando, el número de empresas de ese total que mencionaba, 6.300 son micro y pequeñas. Ojo, digo, son muchas en número, de 9.300 a 6.300 micro y pequeñas es bastante, pero estoy hablando en cantidad de empresas. Si lo hablamos en valor de los 64.000 millones de dólares de exportación, las MIPES representan más o menos 7%. Ahí sí ves que las grandes, las mineras, por ejemplo, son las que tienen un peso mucho mayor. Pasamos, por favor. Si nos fijamos en el mercado asiático, solo para que lo tengan claro, pasamos por favor. Les cuento,
hasta hace unos 8 años más o menos, Perú tenía la siguiente estructura comercial. 25% del comercio peruano estaba con Norteamérica, con énfasis en Estados Unidos, 25% en Europa, 25% en Asia, con énfasis en China, 25% en América Latina. Eso es espectacular. Tener tu torta repartida. O sea, cuando vino la crisis financiera, 2008-2009, que afectó a Estados Unidos y después Europa, el salvavidas para Perú en materia exportadora fue Asia, particularmente China, y para las micro y pequeñas empresas, América Latina. Y Perú no cayó, siguió creciendo, mientras las otras economías se caían. Esa es la ventaja de tener la torta diversificada. Piensen en nuestros hermanos de México. México, 81% de su comercio dependía de Estados Unidos. Centroamérica, 63% de comercio dependía de Estados Unidos. Se cae Estados Unidos como cayó 2008-2009, la economía más afectada del planeta, México, Centroamérica, por depender de un solo mercado. Ahora la torta sigue estando bien diversificada, con mayor peso en el mercado asiático. China representa como el 36% de comercio y un poquito más de la mitad está comerciado con el mercado asiático. Y ya no solamente te compran minerales, harina y pescado, están comprando fuertemente frutas, hortalizas, manufacturas de madera, pesca para consumo no directo. Entonces Asia se ha vuelto un socio comercial bastante relevante. Ahí un poco se ve la evolución, el crecimiento de exportación de bienes y servicios. Pasamos, por favor. Básicamente para que vean cómo se va consolidando progresivamente un mercado importante. Y ojo, acá estamos hablando de exportaciones y importaciones, pero no solamente ha crecido en materia de comercio ida y vuelta, sino en flujo turístico y además en inversiones. China invertía fundamentalmente en proyectos mineros grandes acá. Hoy día ya lo vemos, no les tengo que contar. El puerto de Shanghái es una inversión privada, no es pública, y es 60% Costco, China, y 40% Volcan, peruana, ¿no? O sea, está entrando también a energía. O sea, está entrando a sectores clave. Es más, se está cuestionando si en varios espacios de promoción de inversiones me preguntan ¿y por qué Perú se está casando con China? Acabo de estar en un foro en Inglaterra y preguntaban con preocupación por qué Perú se casa con China. Y dije, no nos estamos casando. O sea, nosotros abrimos proyectos para capturar inversión y China está siendo particularmente proactivo y se pone primero en la lista. Bienvenidos con esa misma velocidad y proactividad que vengan empresas inglesas, norteamericanas, australianas y de cualquier parte del mundo. No estamos cerrados a una inversión de un origen determinado. Estamos abiertos a la inversión del mundo entero. Pasamos, por favor. De hecho, no voy a entrar de todos los pormenores, simplemente mostrar que el comportamiento de la actividad exportadora en el Perú tiene mejor performance que casi todos los países en América Latina. Y Asia en particular se sigue consolidando como el bloque más relevante. Pasamos, por favor. Acá hay que tener claro lo que dije hace un rato. Perú tiene una ventaja frente a muchos, porque en particular ha usado esta plataforma del foro APEC para acercarse a economías asiáticas y formalizar acuerdos de tratado de libre comercio. Lo tenemos con China, vigente desde el 2010, lo tenemos con Japón, lo tenemos con Corea del Sur, lo tenemos con Tailandia, estamos negociando, como les dije, con Hong Kong, con Indonesia, con India. O sea, Perú está siendo fuertemente agresivo, no solamente con el Asia, pero en el caso particular de Asia, su relación con Perú está creciendo de una manera notable. Les cuento, hay seria preocupación del lado de Estados Unidos con respecto a por qué Perú crece tanto al respecto, y eso nos genera buena oportunidad porque Estados Unidos está pretendiendo generar competencia también. Pasamos, por favor, ¿no? Acá pasamos. ¿Una más? Bueno, los que les comentaba, estamos en proceso de negociación con Emiratos, con Marruecos, con Indonesia, como nuevos que vamos a arrancar en noviembre, y les pongo la siguiente idea para que tengan claro. Cuando Perú, por ejemplo, y lo decía en alguna entrevista que me hicieron en algún medio periodístico, abre entonces abanico de la posibilidad de negociar un TLC con República Dominicana. Me acuerdo que ese periodista se reía diciendo que me estás hablando de India, China continental y ahora me dice República Dominicana, como si fuera poquita cosa. Yo le decía, por tu cara le dije, parece que lo ves como una cosa menor, pero les digo, yo miro hasta con envidia sana un República Dominicana que ¿saben cuántos turistas captó el año pasado? 10 millones. Perú en su récord, con nuestro Machu Picchu y todo lo que quieras, nuestro récord ha sido 4.4 millones de visitantes del exterior. Ellos tienen 10 millones. Piensa en esos 10 millones. O sea, olvídate siquiera de la población de la República Dominicana. 10 millones que vienen de Estados Unidos, de Canadá, de Australia, Nueva Zelanda, etcétera, etcétera, con capacidad adquisitiva. Vamos a pensar, no sé cuándo se han tenido la oportunidad de estar por ahí, en Punta Cana o lo que fuera, pero
En Punta Cana, vas a cualquier resort de Punta Cana y te dice que, claro, tienes, todo está incluido, pero si quieres comer comida italiana o japonesa, haces tu turnito y te apuntas para que el martes en la noche comas ahí. Pregunta, ¿no les parecería lógico que hubiera un restaurante de comida peruana, siendo Perú durante 10 años el mejor centro gastronómico del mundo, 10 años consecutivos? ¿No debería haber un restaurante de comida peruana? ¿No deberían, dentro de los 40 y tantos tragos que venden, tener un chilcano? ¿No les parece? Solamente pensando en esas dos cosas, gastronomía peruana y pisco, se justificaría un TLC. Y ahí serían las ventajas, ¿no? Entonces digo eso porque cuando tú hablas de un tratado de libre comercio tienes que analizar todo y también las sensibilidades. Yo no soy ningún loco que cierre un TLC y que no importa que vengan los productos de la India y que se destruya la industria de confecciones del Perú. Tienes que medir sensibilidades, tienes que saber qué das a cambio de qué. No es que todo el sector textil se comporte igual, miras qué categorías pueden ser afectadas. En el extremo puedes sacarlas de la negociación. Cuando se negoció el TLC con Tailandia, por ejemplo, un tema sensible para ambos lados era el arroz. ¿Cuál fue la salida inteligente para que eso prosperara? Se quitó el arroz de la negociación. Tan simple como eso. O sea, en algunos casos se puede, otros no. Y si tú lo pides y lo quitas, ellos se van a pedir otra cosa. Y ojo, cuando tienes acuerdos, tienes que respetar la regla de juego. A veces la gente dice, está destruyendo el producto chino, la gamarra. Hay que subirle los aranceles al producto chino. Así no funciona el tema, ¿eh? Primero que en el TLC con China no se incluyó textiles, confecciones ni calzado. No se incluyó. No tiene nada que ver lo que pasa en gamarra con el tema del TLC. Y segundo, que si yo le pusiera arbitrariamente más salvaguardias al producto chino, China podría aplicar lo que se llama en términos bonitos retaileo. Retaileo significa venganza comercial. Tú le pones, yo soy China, tú le pones aranceles a mis productos chinos acá, ya yo voy a hacer lo mismo con tus uvas, con tu harina de pescado, con tus minerales. Vamos a ver, pues, yo peso 36% de tu comercio, tú no pesas nada. A ver, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no es que simplemente subimos, bajamos. No es así. Tienes que negociar con mucho cuidado y tienes que respetar las reglas del juego. Así funciona. Pasamos, por favor. Lo de Chancay, solamente para decirlo de manera muy rapidita, ¿por qué es tan relevante y se habla tanto? Chancay tiene una posición privilegiada porque tiene una profundidad particularmente atractiva. Yo he dictado muchos años cursos de negocios internacionales. Muchos de ustedes conocen el tema de negocios internacionales. Sin embargo, yo no sabía que existían buques con capacidad para 21.000 contenedores de 40 pies. Bueno, este puerto está en capacidad de recibir eso. Yo conozco una muy buena parte de los puertos a nivel mundial, los más grandes los conozco todos, y nunca he visto entrar buques de 21.000 contenedores de 40 pies. Eso es lo que va a entrar acá. Y no solo es eso, la capacidad que te abarata costos, sino que esa profundidad permite recibir estos buques de gran calaje y tiene una ruta directa hasta el mercado chino. Por eso el eslogan es de Chancay a Shanghái, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que carga que salga de Perú, y no solamente de Perú, de Colombia o de Chile, se puede ahorrar 7, 8, 9 días de flete. Eso es un montón de plata. Y para Brasil, si tiene la ruta para salir de acá al mercado de China, significa 17 días de menor flete porque no da la vuelta por Panamá. ¿Tienen lo que significa? ¿Por qué creen? Entren a YouTube y miren el Congreso de Chile o Brasil, hasta con lisuras, diciendo nuestra carga va a salir por Perú. O sea, si yo soy un chileno, ¿qué crees? ¿Que voy a decir no, que Chile primero y salgo por Valparaíso? Lo voy a sacar por Chancay, porque es más barato, pues. Porque es más negocio para mí sacarlo por ahí, tan simple como es. Pero Perú se está volviendo literalmente lo que es un hub portuario y aeroportuario. Y digo portuario porque hoy día 80% de la carga sale por el puerto Callao. Y con inversiones millonarias. Está APM Terminals, que es uno de los jugadores principales en inversión portuaria en el mundo, y DP World, que es otro de los grandes jugadores. Ellos están en el Callao. Y además estamos sacando Shanghái, y además está hablando del tema de Corio en Arequipa, que es otro puertazo, ¿no? Yo tengo mis dudas ahí porque no creo que haya demanda para eso, por lo menos a corto plazo, pero Chancay solamente con Callao nos vuelve literalmente un hub que se sumaría al hub aeroportuario. No sé cuántos hayan tenido la oportunidad de visitar los avances de la obra del aeropuerto Jorge Chávez, el nuevo aeropuerto, la ciudad de aeropuerto. El doble. De 19 mangas se está pasando a 46. Es otra cosa. Todo tecnología pura y dura, robótica por todos lados. Está espectacular. Y va a ser en diciembre ese año. O sea, hay cambios importantes. O sea, dejemos de caer en la trampa de solamente escuchar noticias malas. Hay cosas potentes donde Perú puede tener una oportunidad grande. Pasamos, por favor.
Sí, y ojo, esto permite desarrollo no solamente del puerto per se, sino de zonas económicas especiales, como hablamos, y lo que conversamos con Pedro y con Carlos en la antesala, que es decir, a todo el mundo, a mucha gente le gusta los balnearios del sur, que Asia, qué bonito. Los balnearios me parecen lindos, pero creo que ninguna playa me gusta, creo que ninguna. Sorry a la gente del sur, chicos, pero no me gusta ninguna playa. Y en el norte, chicos, las playas son maravillosas. Estoy hablando de Huacho, estoy hablando de Chacay. Las playas, vayan a la izquierda simplemente. Las playas son maravillosas. El problema es la salida por Ancón, que te demora pues la vida 3 horas. Pero dado que se monta el puerto Chancay, dado que se construyen zonas económicas especiales, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones va a tener que priorizar una salida mucho más ágil. Y eso va a hacer que el metro cuadrado en esas zonas suba increíblemente, porque se va a volver un balneario mucho más atractivo que el balneario del sur. Acuérdense, y no tengo que ser ningún mago para presagiar que eso va a ocurrir. Si tienen platita a su papá, díganle que pongan a comprar terrenos alrededor del puerto sur. Y pasado por favor, ¿no? Y turismo es otro eje relevante. Cuando hablamos de comercio, a veces se suele centrar la idea en turismo de bienes, en comercio de bienes y de bienes, pero no de servicios, y dentro de los servicios el principal es turismo. Solamente para decírselos en 2 palabras, sin detenerme mucho en esto, más allá de la información, que por último se las voy a dejar. El turismo, el año 2020 tuvo una caída absolutamente dramática. Probablemente el sector más afectado de todos fue el turismo. De tener un turismo receptivo de 4.4 millones de visitantes, bajamos a un poco más de 800,000. Organizamos, y Rafael estaba conmigo en la San Ignacio de Loyola, webinars todas las semanas durante la pandemia. 2 fueron sobre turismo y estaban algunos principales inversionistas, no quiero mencionar los nombres, pero las cadenas hoteleras que todos conocen acá en Perú. En algunos casos, les digo, sin exagerar, con lágrimas, terminaba el webinar. O sea, gente que tenía una deudaza con la banca y que habían venido funcionando súper bien, o un montón de personal que lo habían capacitado durante años. 0 clientes, 0, porque nadie salía. Y con la deuda creciendo y con incapacidad para pagarle a su personal y con un Estado que te presiona que tienes que pagarle todos sus derechos al empleado. Absolutamente ilógico. Soy una empresa que está con deudas, estoy casi quebrado y tú me dices que le tengo que pagar y no le puedo reducir el sueldo porque la ley me lo impide. O sea, sentido común, no puedo pagarle, no puedo. ¿Quieres que quiebre? Quiebro y perdemos todos, ¿no? O sea, y eso le pasó al sector turismo. Luego tiene una recuperación el año 2022, ese turismo receptivo que había caído 800,000, cerró con 2 millones, el año 2023 ha cerrado con un poco más de 2 millones y medio, y ojo, les he dicho que el referente es 2019, 4.4, o sea, 2.5, yo puedo hablar de que crecimos 25%, lo tengo que reconocer, lo digo en la prensa permanentemente, estamos todavía largamente por debajo del prepandemia, ¿no? Y en el turismo interno se llegó a 48 millones de viajes en el récord del 2019, se llegó a 27 millones de viajes en el 2022, 37 millones 100 mil en el 2023, tengo los números a la cabeza porque acaban de salir oficialmente, y en lo que va del año estamos creciendo 2024 al doble ritmo. O sea, son señales positivas. Y eso no es por obra y gracia del Espíritu Santo. Sector público y sector privado definiendo campañas, estrategias, esfuerzos promocionales que están dando resultados. Esa es la forma de trabajarlo, ¿no? Y se tiene una proyección de crecimiento en ambos lados. Por ejemplo, si me dicen cuánto crecerá el turismo del exterior, yo diría deberíamos superar los 3.2 millones este año y el turismo interno va a pasar de 37 millones a 42 millones este año. Les digo, un termómetro en el turismo interno es Semana Santa que acaba de pasar. Así como tú dices en Amar, en Mercado Retail, es Navidad, Fiestas Patrias. En el caso de turismo es Semana Santa y Fiestas Patrias, las 2 fechas icónicas. En la Semana Santa, que ya tengo las cifras oficiales ahora, se han movilizado más de 1,5 millones de personas, eso es 27% por encima del año pasado, y ha generado un movimiento económico de 204 millones de dólares, eso es 30% por encima del año pasado. Nuevamente, dejen de solamente mirar el vaso medio vacío y la mala noticia. Perú es potente en muchos rubros. Atrás de todo esto hay gente que está haciendo plata, está haciendo negocio, está creciendo, está dando puestos de trabajo. Son sectores que están siendo potentes en el país. Pasamos, por favor.
Sí, pasamos, bueno, un poco lo que comentaba, sí, pasa, eso, había puesto bastante data con respecto al detalle de lo que acabo de mencionar, pasamos para no detenernos mucho en eso, esas son un poco las proyecciones, lo que venía comentando, y sí les digo, por ejemplo, que hay segmentos nuevos que estamos explotando como país. Sigo hablando en plural como si fuera ministro, ya dejé de serlo, pero me cuesta por eso hace un poquito, pero les digo, por ejemplo, un segmento importante que Perú no trabajaba y que lo hemos trabajado en el último año es turismo de filmaciones. Se ha creado lo que se llama un Film Commission. Y miren, uno se ha quedado con la idea de repente solamente de Transformers. Yo he hablado con la gente de Transformers cuando se hizo el lanzamiento acá. Y obviamente sé lo atractivo que es el Perú, pero sé las cosas que no ofrece Perú que otros países ofrecen. Por ejemplo, el tema tributario. El pata me decía... sitios paradisíacos en el Perú, sin ninguna duda que los voy a encontrar. Gastronomía, imbatible. Conectividad, comenzamos a tener problemas, en algunas zonas sí, en otras no. Seguridad, en algunas zonas sí, en otras no. Pero lo que no te puedo aceptar es que te filmo un Transformers acá y cuando me estoy yendo, yo tributo en Estados Unidos, me refiero a la empresa, tributo en Estados Unidos, cuando me estoy yendo viene tu Sunata a decirme y 30% para acá. Entonces es doble, o sea, tributan acá y allá. No juego ese partido, no quiero. Prefiero hacerlo de Paddington, ¿sabes lo que pasa con Paddington, no? Paddington en Perú, el osito de inglés. Se llama Paddington en Perú, 70% filmado en Colombia. Y se llama Paddington en Perú. ¿Por qué? Porque no les cobran los impuestos que les cobramos acá. O sea, la manera de hacerlo es benchmarking. Mira qué hacen otros países, compara, porque cualquier inversionista te mira y te compara. ¿Quién ha dicho que Perú es el único? Hasta en gastronomía y lo que quiera. Yo soy hincha de Perú, ¿eh? Y voy a seguir promoviendo toda mi vida a Perú. Pero no soy ningún loco, o sea, el que quiere invertir te compara. Dice Perú, y tengo Colombia, y tengo Chile, y tengo Brasil, y tengo Centroamérica, es lo que quieras, en el sector que quieras. A que Perú es el segundo de cobre, sí, pues Chile es el número uno, sí, pues Senegal, o no me acuerdo cuál país africano, que el coco nos acaba de superar, o sea, me refiero a que otras plazas. Entonces siempre te van a comparar. Pero decía, turismo de filmaciones. Segundo, turismo de reuniones. Perú se está volviendo un foco tremendamente atractivo para reuniones grandes. ¿Qué creen que es el Foro APEC? Estamos ya bajo los reflectores del mundo entero. Todo este año y es la tercera vez que somos sede del Foro APEC. Vienen los presidentes de las naciones más poderosas en noviembre. Eso hace que todo el planeta esté atento a lo que pasa en el Perú. El próximo año somos sede del Foro Mundial de Turismo y el año subsiguiente, 2026, el Foro Mundial de Minería. Mundial de minería. O sea, Perú se está volviendo absolutamente atractivo en lo que se llama MAIS, que es turismo de reuniones, ¿no? Y tercero, el turismo de nómadas digitales. Tenemos nómadas digitales, estos patas que no necesitan estar en una oficina, sino frente a su laptop y quieren pasarse un año entero frente a Máncora, fumando no sé qué cosa y mirando la playa y pasándola rico y corriendo tabla. O en Urubamba. Ahora, obviamente le tienes que quitar del mapa un montón de vecinos en el Perú por conectividad. Tú le dices, no le puedes decir, madre de Dios, es espectacular, y le tienes que decir, sí, pero la mitad del día no entra el internet. Un nómada digital se ríe en tu cara y se quita al segundo. O sea, la conectividad es fundamental para que vean cuánto cambia el tener o no tener acceso a internet. Y ahí tienes una muy buena parte del Perú que queda descartada. Pasamos, por favor. Sí, esas son las previsiones que hace la salatada por la sede de memoria. Pasamos. Sí, esas son parte de las campañas. Si no la han visto, vean la campaña Perú Wow, no sé cuánto les puede haber gustado o no, pero la campaña Perú Wow, la anterior era Perú Now, de Perú Ahora. Esa Perú Wow la lanzamos en FITUR, que es una feria de turismo mundial súper importante, la segunda más importante del mundo, ahora en enero, y les digo, capturar la atención de todo el mundo. O sea, me refiero, no solamente es el video, ir con portafolios, fuimos con 32 empresas, operadores turísticos, todo salió, les diría que espectacular. Regreso, enciendo el avión acá y me dicen que habían cerrado Machu Picchu. O sea, de locos, lo que yo del Perú es simplemente de locos. O sea, la gente que acaba de cerrar, destino turístico Perú, una inversión millonaria, y me dice, están bromeando, ¿no? Están bromeando. O sea, pero bueno, tenemos que batallar. Bueno, en el Perú es imposible aburrirse, siempre tienes novedades, ¿no? Avanzamos. Acá no voy a entrar en los detalles, simplemente son las secciones promocionales y desarrollo turístico que tenemos. Puedo entrar en cualquier detalle. Avanzamos, por favor. Acá parte de las inversiones. Por ejemplo, de acá a fin de año tenemos 11 obras por entregar. O sea, también se invierte en infraestructura turística. Acabo de estar hace una semana y media en Cajamarca. Hemos hecho una entrega de una obra muy bacán.
de 39 pozas en los baños termales, familiares lindas, más 3 piscinas. Hoy día los baños termales reciben 520.000 visitantes. Con la campaña promocional que se va a armar con ProPerú y con esa inversión en infraestructura, les apuesto que pasamos los 850.000 este año. Es acercarnos al flujo que tiene Cusco, ¿no? Entonces, inversión en infraestructura, seguridad turística y promoción y te permiten armar productos turísticos potentes, que es lo que hemos venido haciendo. ¿Pasamos, por favor? ¿Pasamos, por favor? Sí. Sí. Estas son las obras del Plan Copesco, son 11, o sea, me tocaría inaugurar la próxima semana, pero ya no se me hizo. Pero tenemos una secuencia ahí de inauguraciones de obras ya terminadas. Hacemos, por ejemplo, para que tengan una idea, en junio es la inauguración es un bulevar frente a Yarinacochas en Pucallpa, que casi les diría es como poner un larcomar frente a esa laguna maravillosa de Yarinacochas. El metro cuadrado ya subió y hay 2 hoteles que se instalaron. Olvídate, se vuelve un foco atractivo. Y ojo que en Selva, donde tienes mucho menos preocupación del tema de seguridad. Entonces, nuevos destinos turísticos con inversión en infraestructura potente. ¿Pasamos, por favor? Sí, pasamos. Choque Quirao, les digo, no es un proyecto para ahora, va a ser un proyecto que salga en 5 años, pero es el siguiente Machu Picchu de Perú. Son 2 teleféricos, en total son 10 kilómetros de teleférico, desde Apurímac 4 y desde Cusco 6, con una vista absolutamente espectacular. Eso va a ser el siguiente Machu Picchu. Cuando hablo de Machu Picchu, para que lo tengan claro, y para que no se compren esa historia, hay que desmachupizar el Perú. Desmachupizar el Perú es como decir, hay que desmineralizar el Perú, o como hace 4 o 5 años decir, sacar a Paolo Guerrero de la selección. Es parte de la selección, es el corazón de la selección. O sea, súper importante lo de Machu Picchu, pero sí es importante generar nuevos destinos turísticos. Choque Quirao es lo más relevante que vamos a tener como oferta turística en los siguientes 4 o 5 años. ¿Avanzamos, por favor? Sí, pasamos. No voy a entrar a los pormenores, pero hay un montón de obras, se está potenciando lo de Cuela, se ha puesto las escalinatas, hay un montón de inversión en segmentos especializados. Pasamos para no entrar en todos los pormenores. Pasamos, estos choques ya lo mostramos. Avanzamos, bueno, playas, les cuento que el turismo de playa está creciendo de manera significativa, en el caso particular de Perú, porque viene asociado a deporte. Tenemos la ola más larga, o sea, hay un montón de características que hacen que probablemente no podamos competir con un Punta Cana o con un Varadero, pero para fines de promoción de turismo deportivo, la rompemos. Pero la rompemos. No es que podemos hacerla, la rompemos. Eso estoy hablando de destinos absolutamente espectaculares. Lo que mencionaba, el nómada digital, pasamos, que son algunas de las cosas, el MAI, lo que está diciendo, ¿no? De turismo de reuniones, RISE o MAI, dependiendo si lo digo en inglés o en español, pero es turismo de reuniones el que está teniendo una potencia súper importante. Pasamos, por favor. El film location, lo que decíamos, Transformers, uno lo menciona como si fuera la única. Saben que hay 50 películas que se han hecho, entre películas y series, ¿no? Y yo hubiera pensado que la serie marca más. Por ejemplo, La Reina del Sur tuvo varios capítulos acá. Y uno diría, la serie va a marcar más. No, la película marca más. 1 de cada 8 visitantes a alguna locación en el mundo lo hace porque se enamoró de la locación a través de una película. Por ejemplo, El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda. Yo estaba en Nueva Zelanda hace 6-7 meses. El turismo, producto de la filmación del Señor de los Anillos, creció 65% en 2 años. Solo por la película. Y no es que piensen que por la película. Declaran cuando entran por qué visita Wellington, Auckland, Rotorua, que son los sitios principales. The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. La película te cambia todo. Por lo tanto, no es poca cosa. Lo de Transformers ha hecho que se bata récord, es la película más taquillera acá y ha sido un éxito absoluto. Pasamos, por favor, ¿no? Pasamos retos, bueno, si no voy a entrar por menos, solamente para cerrar en los siguientes pocos minutos, algunos grandes desafíos por el lado del Estado, la empresa y finalmente el ciudadano. ¿Pasamos? Por el lado del Estado, varias cosas. Uno, nunca debemos perder de vista el tema de inequidad, de brecha social. Existe en el mundo, existe en América Latina, existe en el Perú, por supuesto. Pero ténganlo claro y por favor les digo, tomen conciencia de eso. Cuando hay una brecha social, que significa que hay gente que tiene mucha plata y muchos que tienen poco, el secreto desde la política pública es cómo logras que los que están abajo crezcan y tengan oportunidad. No como me tumbo a los de arriba. No como le pongo sobre impuestos y los hago aparecer como los malos de la película. Yo cuando veo a alguien exitoso, lo aplaudo.
¿Cuál es el problema? Que a alguien le vaya bien. ¿Cuál es el problema? Que alguien tenga un poco de plata, que le ha hecho, si le ha dado trabajo a un montón de gente en la cadena. Obviamente estoy hablando de empresas serias que respetan las normas laborales, medioambientales, que pagan sus tributos. De esas estoy hablando. Pero ¿por qué voy a ver cómo lo castigo? Porque tiene un activo o dos, si tiene una casa o dos, si tiene una tres, pues yo lo sigo aplaudiendo. ¿Por qué voy a envidiar a alguien que le vaya bien? El tema desde la política pública es cómo logro que los que no tienen oportunidad la tengan. ¿Cómo le genero mecanismo de financiamiento, asistencia técnica, abrir mercados? Yo soy feliz cuando veo esa pequeña empresa que no tenía nada, que ahora, gracias a los LCs, está con una oficina de representación en Brasil y ha crecido al cuádruple de exportaciones y tenía 4 empleados y ahora tiene 32. Y tú ves caso por caso cómo la apertura de mercados genera ese rompimiento de la brecha. El tema digital, lo he mencionado muy rapidito, pero es fundamental. Oscar Arias fue 2 veces presidente de Costa Rica, debe tener un poco más de 80 años. La primera vez fue en los 80. ¿Sabe lo que hizo? Que fue un cambio bien relevante para Costa Rica. 2 cosas. Y ojo con lo que voy a decir porque es un desafío para ustedes, ¿no? Sobre todo el primero más que el segundo, aunque me voy a referir sobre todo al segundo. Número 1, inglés para todo el mundo. Eso es básico, absolutamente básico para su futuro profesional. Inglés. Y 2, internet en todos lados. Internet en todos lados. Eso cambia Costa Rica. No digo que sea lo único, obviamente, pero me refiero a eso, te cambia significativamente. ¿Por qué creen que Costa Rica mira pues a Nicaragua, Guatemala, El Salvador en todos los indicadores para abajo? Están por encima en casi todo. Pasamos, por favor. Y bueno, sabemos que tenemos una de las 3 economías más informales de América Latina, conjuntamente con Honduras y Bolivia. Ese es un desafío fuerte que tiene Perú. Y las grandes reformas, cuando uno mira ese ranking de competitividad, y mira que Perú está bien en estabilidad macroeconómica, independencia del Banco Central, promoción de la inversión privada y tal, estas son las áreas donde estamos rezagados. Salud, educación, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad. Es la fortaleza de nuestras instituciones. A veces uno dice, no debería ser tan difícil, ¿no? Miro qué países en el ranking de competitividad están en cada una de esas categorías arriba. Y tú miras, no sé, en institucionalidad sale Singapur. Pues te cuento que Singapur, si alguien roba algo, aunque sea $20, la pena es que te cortan la mano. Comprenderás que acá veríamos puro manco por todos lados, ¿no? Entonces, y en algunos casos, como por ejemplo narcotráfico o corrupción, es pena de la horca. O sea, yo no digo que hagamos lo mismo, pero te digo, yo siempre prefiero la zanahoria que el garrote, prefiero premiar. Si tengo un equipo de trabajo, prefiero decirle, si pasamos la valla, comparto mi bono y todos ganamos un billete adicional y la gente lo tiene como un estímulo. Prefiero eso a el garrote. El garrote es decir, los que no pasan la valla, no hay renovación de contrato. Pero aún así, y te lo demuestra la experiencia de Singapur, el garrote también funciona, pues. Claro que funciona. ¿Por qué creen que tomas un taxi y el taxi desde cualquier lado de Lima hace lo que le da la gana, se pasa la luz roja y tal, y cuando llega al Callao es un caballerito? Pues te pone la toma, la papeleta y se no te quitan el carro y se te acabó la gracia. No hay nada que negociar, o vas a negociar con la cámara que te está mirando ahí. Entonces, estas experiencias que uno puede mirar con respecto a países que están mejor en estas áreas, también te lleva a ver que las sanciones también funcionan. Pasamos, por favor. Por el lado de la empresa, la palabra clave es reingeniería, ¿no? Hay que repensar el modelo de negocio, la incorporación de tecnología. Pasamos, por favor, pasamos. La incorporación de tecnología es básica y, ojo, este es un espacio para alianzas, no solamente para Alianza Lima, el mejor equipo del Perú, sino alianzas estratégicas. Me refiero a que una manera de entrar en un negocio es reducir el riesgo a través de un aliado que sepa lo que tú no sabes. Uno dice, América Latina es una sola. Mentira, no es una sola. O sea, yo tengo montones de experiencias de empresas que han fallado entrando a Colombia, a Chile, a Argentina. O sea, hay temas de carácter cultural, los temas de tiempo, cómo te relacionas con el Estado. Alguien desde afuera que ve todo lo que pasa en el Perú, 6 presidentes en 6 años, dice, ¿cómo invertir ahí? Y por supuesto que hay oportunidad. Y una forma es busca un aliado. El secreto está en elige al aliado correcto. Pero las alianzas estratégicas son una forma. Pasamos, por favor. Sí, pasamos. Acá les puse una serie de oportunidades y simplemente para casi cerrar el tema del ciudadano, hay un montón de cambios. O sea, yo les digo que también hasta la propia pandemia nos ha enseñado varias cosas. Uno, yo tengo harto cuidado, no lo tenía antes, en filtrar la información. Hoy día estamos absolutamente cargados con información. Antes me llegaba una noticia que me parecía válida, la rebotaba
y de repente estaba tumbándome la honra a una persona o ver una data no comprobada. Hoy día tengo muchísimo cuidado, filtro la información. Evidentemente la tecnología me ha permitido acceder a mucho más. Hoy día yo llevo una maestría en innovación en la educación durante la pandemia. Me pareció una buena manera de aprovechar mi tiempo ahí. Y me refiero a la tecnología, te abre 1000 oportunidades. Por eso, relaciónenlo con lo que dije. Tener o no tener conexión a internet te cambia la vida, pues. O sea, nosotros lo damos como dado, a pesar de que acá también se ve el internet y tal, pero imagínate que vives en un pueblo recóndito, rural, y no tienes acceso a internet. Pierdes posibilidad de acceso a información, educación, pierdes todo, ¿no? Es súper importante esto, y solamente para cerrar una frase, creo que sí. Yo siempre, hay una frase que tengo en alguna de mis redes que dice, la actitud marca la diferencia. Y yo siempre he creído en eso. Es decir, hay varias cosas que significan la diferencia entre el ganador y el no ganador, ¿no? Mohamed Ali, Cassius Clay, espero que lo ubiquen, a pesar que es una persona mayor para muchos de ustedes, fue para muchos el mejor boxeador de todos los tiempos, ¿no? Y a Mohamed Ali le hicieron una entrevista y en algún momento, como era el campeón de los pesos pesados y se peleaba pues, con unos mastodontes que le metían pues 800 golpes durante la pelea, le dijeron le hicieron una entrevista en televisión en Estados Unidos, ¿cuántos abdominales haces diariamente para poder soportar ese castigo? Esa es la respuesta que dio. A mí me descuadró la respuesta. Dijo, ¿cuántos abdominales hago? Dijo, no lo sé porque yo empiezo a contar a partir del momento que ya no puedo más. Es un ganador. O sea, este pata hacía 1000 y cuando no podía ni respirar, descansaba 3 minutos y comenzaba a hacer lo que contaba. Entonces le decía, ¿cuántos haces? 100. 100 más 1000, pues. Eso es un ganador. O sea, se sobreexige al límite. No que te cansas a los 20, estás tomando tu gaseosa. No, patas se sadiquea. Este pata, les cuento, y por eso lo cito acá, se llama Mark Spitz. Hasta antes de la aparición de Michael Phelps, el tiburón Phelps, el nadador más importante de Estados Unidos, había sido el nadador más importante de toda la historia de Estados Unidos. Se llama Mark Spitz. Nació claramente con condiciones particulares. Tenía branquias, pues era un pescado el tipo, ¿no? El tipo participó por Estados Unidos en las Olimpiadas de México del año 68, 6-8. No se preparó en muy fresco porque se sentía un talentoso, que de hecho lo era, y quedó tercero. Él escribió un libro, debe tener 80 años o cosas por el estilo. Escribió un libro y cuenta parte de esta anécdota que les cuento ahora. Dijo que lloró de frustración, primero porque sintió que le había ganado gente que tenía menos talento. Lo que te demuestra que es verdad cuando se dice que el éxito es 3% inspiración, talento, nada, todo lo que quieras, 97% sudoración, perseverancia. Y eso es lo que marca la diferencia de la vida en todo lo que hagas. Y este pata decide prepararse para las famosas Olimpiadas de Múnich del 72. Participa, se entrenó y ganó 7 de las 10 medallas de oro. Lo que tiene colgado ahí, 7 de las 10 medallas de oro. Cuando le ganó a todos los gringos, los demás gringos, los alemanes, los rusos, en todos los estilos, hasta en perrito, ¿no? El pata llega a Estados Unidos y lo recibe en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y una periodista le hace la pregunta de rigor, ¿qué se siente haber ganado 7 de las 10 preseas de oro? Eso no lo ha hecho nadie jamás. ¿Saben lo que respondió? Lo que ven ahí. Así es la vida, a veces uno no logra todo lo que se propone. Plop, como Condorito, exige una explicación. O sea, ese es un ganador. O sea, su bull es 10 de 10. Si es 7 de 10, me toca seguir entrenando porque me faltan 3 puntos. No es como nuestros futbolistas que meten un gol y salen pues con sus anteojos a chupar. O sea, el éxito es, la excelencia es a lo que tenemos que apuntar. O sea, no caigamos en la trampa del desánimo. La actitud marca la diferencia y eso es lo que tenemos que tener todos presentes. Muchas gracias por el espacio. Excelente conferencia, Juan Carlos. Sí, bueno, solo voy a hacer 2 minutos, bueno, unas cositas y después dar pase a preguntas y respuestas. Bueno, es obvio la importancia del comercio internacional, comercio exterior para el Perú, ¿no? Pero ha crecido por el creciente
exportaciones, turismo y todo. Entonces, justamente ahora que estamos aquí en la Facultad de Economía y especialmente conversamos también en la antesala de la importancia de conocer estos temas y que comentamos a Juan Carlos de la Escuela de Economía Internacional. Eso por un lado, el tema del inglés, y lo otro, bueno, ya un poco lo que me concierne al tema de Asia, ¿no? La mitad de lo que se vende es Asia, casi un 40%, un poco más de lo que se invierte de afuera es de Asia, de China, nomás casi es un cuarto. Entonces hay que conocer Asia, ¿no? Y bueno, aprovecho para hacer un comercial, ya lo había hecho. Tenemos el Centro de Estudios Asiáticos aquí en la universidad, les invito a conocer más. Esta conferencia está grabada, va a estar colgado en el YouTube del Centro de Estudios Asiáticos. Visítenos ahí, en el cuarto piso tenemos en la Biblioteca Central una pequeña oficina, hay más de 500, 600 libros, están viniendo 175 libros donados por Corea también, así que están disponibles. Y hay muchas becas. Yo me fui becado a Japón, varios alumnos míos han ido becados y estudian, sean buenos alumnos y estudien inglés. ¿Okay? Bien, algunas preguntas y respuestas. Sesión, abrimos, por favor. Algunos chicos. Aprovechen la presencia. No es un alumno, pero bueno, profesor Pingo. A ver, rápido, profesor. Sí, adelante. Gracias. No, gracias. Sí, no, mira, excelente punto, te agradezco que lo menciones. De hecho, incluso si tú lo ves en números, yo he trabajado en varias actividades de exportación de alimentos, de manufactura de madera y tal. Y si yo hacía la comparación ahora y tú miras dentro de tu estructura de costos, dentro de tu Excel, sobre el valor FOB de exportación, ¿cuánto pesa la logística, portuario y logístico en general? Pesa en mi estructura 32%. Y yo he hecho exactamente lo mismo desde Buenaventura y me significa 28. Eso que parece poco, 4 puntos porcentuales en granos, ese es tu margen de rentabilidad. O sea, eso depende de que seas en azul o en rojo. Entonces, la logística termina siendo central. Perú tiene una ventaja de la ubicación estratégica, no solamente porque estábamos equidistantes a casi cualquiera de las capitales de Sudamérica, sino porque, por ejemplo, este tema de tener la profundidad que se tiene en esta parte del Pacífico y la posibilidad de ruta directa, sumado a los tratados de libre comercio, es una ventaja espectacular. Absolutamente espectacular. Lo que te dije de la India es porque lo he conversado con el ministro de Comercio Exterior de la India y es la manera como nos ven. Dicen, Perú está progresivamente convirtiéndose en lo que es la definición de un hub. Y por lo tanto son puertos que van a ser puertos, o sea, van a haber incluso puertos de la región que van a ser alimentadores de este gran puerto para salir al mercado asiático. Eso significa que
le da sentido a la apuesta de un inversionista. Ponte a pensar, ¿por qué si yo soy Costco de China, monto una inversión millonaria de ese tipo en el puerto de Chancay, si el 80% de la carga se mueve por el Callao? Yo diría, en el cortísimo plazo, por sentido común, Chancay le va a quitar carga al puerto Callao. El tema es que claramente lo que están haciendo es apostar porque la torta siga creciendo. ¿Qué te quiero decir con eso como parte de la respuesta? Que algunas cosas, y deberían ser así como tú lo has planteado, deberían ser definidos por políticas públicas, pero por mi experiencia entre el sector privado y el sector público, a veces lo que necesitas es un ancla. Es decir, una vez que está el puerto de Chancay, que ya está en camino, todo lo demás se tiene que mover. O sea, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones le preguntaba sobre prioridades de transporte, salían con, y de repente no estaba en su radar hace 3 años. Hoy día tiene que estar. Pues. Le preguntabas a Jania Pérez Cuellar en el tema de vivienda, dentro de las 1001 responsabilidades que tiene, si es un tema de prioridad, probablemente no está, hoy día está. Pues. Cuando te digo el Choque Quirao es un proyectazo, es un 700 y pico millones de soles, nunca se ha tenido presupuesto, se destrabó, ya está en manos de Proinversión, la parte no apepeable la ve Misetur, la otra parte se va a licitar y tal, pero una vez que el proyecto sea definido como prioritario para el país, todos los demás sectores tienen que acompañar. Entonces, podría decirme, no debería ser esa la lógica, debería haber una política pública a partir de eso alimentarse. Lo que te digo es que estamos en el Perú y de una u otra forma el resultado va a ser que nos vamos a consolidar como hub. O sea, eso es una buena noticia como Perú, porque eso ya está sucediendo y de una forma de alimentar nuestro ego entra a YouTube y mira las expresiones en Chile o en Brasil o en Colombia de lo que es lo que está pasando en el Perú en materia portuaria y aeroportuaria. Entonces, por ahí es donde le veo la cara positiva, ¿no? Pero es un súper punto el que he mencionado. Sí, gracias, Juan Carlos. Sí, justamente la semana pasada un grupo de profesores tuvimos oportunidad de visitar el puerto de Chancay, es extraordinario. Yo creo que debería ser una tarea visitar, ¿no? Para que se den cuenta de la enorme potencial que tiene. Sí, alguien había... Vamos a privilegiar un alumno. Al fondo. Ah, bueno. Sí. ¿Cuánto se ha avanzado? Sí. Sí. Una de las vías que bastante ágil, digamos, que la vía oral todo está igual. Sí. Igual está mucho sueño para otro lado y por otro lado. Sí. A ver, de hecho, yo le sumaría más a tu pregunta, que yo entiendo que lo enfocas por venir de la zona, pero es un tema de infraestructura en general. Cuando yo hablé las 5 áreas de déficit que marcaban la reforma de segunda generación, yo dije educación, salud, infraestructura, ciencia y tecnología e institucionalidad. Infraestructura está principalmente la parte de transporte terrestre, efectivamente, y también la conectividad a través de líneas aéreas o vuelos aéreos que te permitan explotar distintos puntos, por ejemplo, turísticos en el Perú. Es decir, hay mucha gente a la que no le interesa pasar por Lima y busca el vuelo directo, por ejemplo, un Arequipa o un norte del Perú. De hecho, una de las cosas potentes que tiene Huaral es que es una zona cercana a un Lima y que tiene un potencial de exportación relevante. O sea, mucho del boom que se dio en su momento de cítricos nace en la experiencia de Huaral. Ese crecimiento progresivamente va a presionar a que se prioricen rutas. ¿Por qué te digo eso? Porque recordemos, estamos en el Perú y es como una familia, como una empresa, como lo que fuera. Es decir, definición de economía, ¿no? Recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Te lo digo eso porque si tuviéramos al ministro de Transporte y Comunicaciones acá, que se va del Perú y que creo que está haciendo un esfuerzo importante, o sea, recibe pedidos en todos los puntos del Perú de todo lo que se te puede ocurrir. El tema es, tienes que priorizar. O sea, ahora, dentro de esas prioridades, yo sí te diría, dado el fuerte desarrollo que ha tenido el sector exportador, la cercanía de Huaral a Lima para poder embarcar la mercadería, sea por un Chancay o sea por un Callao, obliga a que sea una zona priorizada. Y eso tiene que ver con carreteras y también tiene que ver con cómo se está empujando esa iniciativa
por el hecho de que se están estableciendo estas zonas económicas especiales. Póngale atención a eso, porque en los siguientes 3-4 meses debería salir esa ley de promoción de las zonas económicas especiales, y de hecho, incluso en el propio Guaral hay requerimiento de que eso se vuelva una de ellas, ¿no? Y eso te permite acelerar el proceso. Siempre vas a tener al limitante presupuesto, eso es inevitable, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Bueno, por limitación de tiempo, ¿sería la última? Sí, por favor, profesor. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Es más, te cuento qué es lo que ha venido pasando, creo que lo comenté de manera rápida, pero uno siempre piensa cuando habla de las exportaciones, 60% son minerales, pero cuando trabajas todo lo demás, lo que más ha llamado la atención y las buenas noticias han venido del sector agroexportador, por eso las cifras que mostraba. Sin embargo, lo que ha venido pasando en los últimos años es que se venía creciendo en oferta exportable y le vendíamos a los mismos mercados, con lo cual nosotros mismos hacíamos que los precios caigan. Eso explica lo que dije. Los tratados de libre comercio son, entre otras cosas, para abrirle mercado a esas frutas, hortalizas, superfoods. Esa es un poco la lógica. Nuevos mercados. Tienes un PROMPERÚ que ha reformado su red de oficinas comerciales y las está potenciando, porque esa va a ser una labor fundamental. Apertura de mercado. No es agarrar un directorio, es conocer el mercado. Cuando habla Carlos, que ha tenido una experiencia más cercana que cualquier consejero, porque ha vivido, ha estudiado allá, sabes hasta los aspectos de carácter cultural en un Japón, cuán distintos son acá, los tiempos, la puntualidad y tal. Por consiguiente, PROMPERÚ tiene 30 oficinas comerciales en el exterior, no estoy hablando de la Cancillería, sino PROMPERÚ, o sea, gente metida en el tema de comercio e inversiones, cuyo trabajo, entre otras cosas, es abrir mercados para esos productos. O sea, se está preparando esa nueva oferta con apertura de mercados, ¿no? Antes de terminar y que nuestro decano le dé un diploma, solo quiero hacérselos recordar, el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana, 11, perdón, va a estar el embajador de Japón aquí, y el día siguiente, el día 11, a partir de las 10 de la mañana, va a estar el presidente de ADEX también aquí. Están todos invitados. Entonces, adelante, por favor, su decano le da un diploma de reconocimiento. Gracias. Carlos, estamos muy agradecidos por la institución. Creo que todos jóvenes, profesores, nuestros invitados, han recibido una información en el campo real de la economía sobre el comercio exterior. Estamos muy agradecidos, sinceramente. No, muchas Queremos gracias. entregarte este diploma como una constancia de reconocimiento de tu persona sobre este tema muy importante. Gracias. Listo. Gracias. Gracias. Pena que tengo que correr, pero... No, pero una foto con la